Espero que se hayan divertido resolviendo los ejercicios de la guía y hayan aprendido mucho. Miremos. En nuestro primer ejercicio decía, en la imagen que aparece a continuación, identifique un triángulo equilátero, un triángulo escaleno y un triángulo isósceles. Miremos si sus respuestas coinciden con la mía. Triángulo equilátero. Recordemos que triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados de la misma medida. Lo encontramos acá. Triángulo escaleno. Todos sus lados tienen diferente medida. Lo encontramos acá o acá. Y por último, un triángulo isósceles. Recordemos que en un triángulo isósceles, dos de sus lados tienen la misma medida. Lo podemos encontrar acá. Acá. O acá. En la imagen que aparece a continuación nos piden identificar un triángulo acutángulo, un triángulo rectángulo y un triángulo obtusángulo. Uy, pero vemos que en este triángulo hay muchos triángulos. Miremos cómo los identificamos. Triángulo acutángulo. Recordemos que un triángulo acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos. Lo podemos encontrar acá. Un triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto. Podemos ver que este triángulo verde tiene acá su ángulo recto. Entonces este será un triángulo rectángulo. Y un triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo obtuso. Este triángulo café es obtusángulo, en donde su ángulo obtuso está ubicado acá. En nuestro siguiente ejercicio nos piden escribir si es falso o verdadero y justificar la respuesta. Miremos, ¿se puede construir un triángulo que sea rectángulo y escaleno? Miremos. Rectángulo, un ángulo recto. Escaleno, todos sus lados de diferente medida. Eso es verdadero. Miremos por qué. Yo puedo construir un triángulo que tenga 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros. 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros y tengo mi ángulo recto. Todos sus lados tienen diferente medida y su ángulo recto, 90 grados. En nuestro siguiente ejercicio nos dicen, ¿un triángulo puede tener dos ángulos iguales y un ángulo recto? Entonces, para que sea dos ángulos iguales, debe tener dos lados iguales. Entonces será un triángulo isósceles. Y si tiene un ángulo recto, será un triángulo rectángulo. Entonces, nuestro triángulo que debemos construir debe ser isósceles rectángulo. ¿Es posible construirlo? Sí, miremos. Vamos a construirle dos lados iguales. Este lado, le vamos a hacer la misma medida a este lado. Tenemos acá nuestro ángulo recto. Unimos acá. Entonces, este ángulo va a medir lo mismo que este ángulo. ¿Pero cuánto? Si este ángulo mide 90 grados y vimos en la clase anterior que la suma de los ángulos interiores de un triángulo era 180, a 180 le restamos 90 y nos da 90. Ese 90 lo debemos dividir entre 2, porque son dos ángulos iguales. Quiere decir que este ángulo
va a medir 45 grados y este ángulo va a medir 45 grados. 45 más 45, 90, más 90, 180. Triángulo que tiene dos ángulos iguales y un ángulo recto. Recordemos que se llama isósceles rectángulo. En nuestro siguiente ejercicio decía, cada uno de los ángulos interiores de un triángulo equilátero mide menos de 60 grados. Espero que hayan contestado que es falso. ¿Por qué? Porque mide 60 grados. Observemos. Vamos a dibujar un triángulo que tenga todos sus lados iguales. Este lado tiene la misma medida que este lado y este lado tiene la misma medida que este lado. Y que tenga sus tres ángulos iguales. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180, luego cada uno de esos ángulos que tenemos ahí mide 60. 60 más 60 más 60 es igual a 180 grados. En nuestro siguiente ejercicio nos dicen, ¿un triángulo obtusángulo es el que tiene un ángulo que mide más de 180 grados? Espero que hayan contestado que es falso. Porque en un triángulo obtusángulo, el ángulo obtuso es el que mide más de 90 grados y menos de 180 grados. Dibujemos uno. Este es nuestro ángulo obtuso. Mide más de 90 grados y menos de 180 grados. En nuestro siguiente ejercicio nos dicen, ¿un triángulo que tiene un ángulo agudo se llama acutángulo? Miremos. Un triángulo que tiene un ángulo agudo se llama acutángulo. Recordemos que un triángulo acutángulo es el que tiene sus tres ángulos agudos, no uno. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Miremos un triángulo acutángulo, dibujémoslo. Observemos que este ángulo es agudo, este ángulo es agudo y este ángulo es agudo, y son tres, no uno ni dos, tres ángulos agudos. En nuestro siguiente ejercicio nos dicen que si se puede construir un triángulo equilátero y obtusángulo. Recordemos, equilátero, todos sus lados iguales, todos sus ángulos iguales, y obtusángulo no nos daría, por lo cual esta afirmación es falsa. No podemos construir un triángulo que sea equilátero y obtusángulo. En nuestro siguiente ejercicio nos piden encontrar la medida del ángulo que hace falta en el siguiente triángulo. Tenemos la medida del ángulo B, que vale 63 grados, la medida del ángulo C, que vale 51 grados, y debemos encontrar la medida del ángulo A. Recordemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Por lo tanto, a 180 grados le vamos a restar la suma de los otros dos ángulos, 63 grados más 51 grados. 180 menos 3 y 1 son 4 y 6 y 5 son 11. 180 grados menos 114 grados es igual a 66 grados. El ángulo A mide 66 grados. Y en nuestro último ejercicio nos dan el ángulo A que mide 48 grados, el ángulo C que mide 24 grados y nos piden hallar el ángulo B. Hacemos el mismo proceso. A 180 grados le vamos a restar la suma de los otros dos ángulos, 48 grados más 24 grados. 180 grados menos 8 y 4, 12 va 1, 4 y 2 son 6 y 1, 7. 72 grados. 180 grados menos 72 grados es igual a 108 grados. El ángulo B mide 108
8 grados. Y con esto terminamos nuestra clase de hoy. Espero que hayan coincidido con mis respuestas. Nos veremos muy pronto.